Bien, vamos a continuar con el tema de la circunferencia, pero va a cambiar un poquito. Ya conocimos y trabajamos a la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Ahora corresponde revisar la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Es decir, el centro de la circunferencia ya no va a coincidir con el origen del plano cartesiano. Tenemos aquí una gráfica de esa circunferencia y podemos apreciar que el centro de la circunferencia es este punto señalado con A y el origen de nuestro plano cartesiano se encuentra ahora por acá. Bueno, no confundamos, este es el origen en el plano cartesiano y esto que tenemos acá es el centro de la circunferencia. Hay que tener mucho cuidado y no equivocarnos con esta parte. Bien, ¿qué podemos ver que ha cambiado? Pues que el centro se movió en X hacia acá, pudo haber sido también hacia este lado, y en Y hacia arriba, o bien pudo haber sido también hacia abajo. Ya no vamos a encontrar el centro de esa circunferencia aquí en el origen. ¿Cómo podemos determinar esta parte para que nos ayude a generar o a llegar a la ecuación de la circunferencia con centro fuera en el origen? Pues podemos ver que aquí en el eje de las X hubo un cambio o se desplazó. A este cambio que se realizó le vamos a llamar H, y no solo se movió en el eje de las X, sino que también en el eje de las Y. Se movió esta distancia que tenemos por acá. A esta distancia nosotros le vamos a llamar K. Y esta H y esta K me van a representar las coordenadas en donde se encuentra el centro de la circunferencia. Entonces podemos poner que el centro de la circunferencia tiene coordenadas H, K, que es lo que nos indica esta parte de acá arriba. Bueno, vamos a partir de la ecuación de la circunferencia con centro en el origen para llegar a la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Y si ustedes recuerdan, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen nos decía que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Bueno, vamos a ver en qué manera afecta estas distancias que se movieron cuando quitamos el centro de la circunferencia del origen. Bueno, esto nos representa una circunferencia y vamos a hacer que nos represente ahora una circunferencia con centro fuera del origen. Esta X va a estar acompañado de la distancia que se desplazó en el eje de las X, que es H. Entonces, esa H la vamos a colocar acá y la vamos a colocar restando. ¿Por qué? Imaginemos que aquí, en este punto, el centro tiene una coordenada en X. Entonces, ¿qué pasa si yo le resto a X esta distancia de H? Pues me va a regresar a esta parte de acá. En X ya voy a estar aquí, no me desplazo ni a la izquierda ni a la derecha, sino que me quedo aquí. Y bueno, este cuadrado que tenemos aquí va a afectar a estos dos términos y nos queda como x menos h al cuadrado más, y misma situación ocurre con esta y. Imaginemos que desplazamos o al realizar esta operación nos desplazamos hacia acá. Vamos a trasladarlo de nuevo al origen. Entonces esa y, si yo le resto k, lo que estoy haciendo es regresarme a este punto. Por lo tanto, vamos a anotar entonces aquí también eso, y menos k, y este cuadrado lo quitamos y va a estar afectando a todos estos términos, a y y a k. Y lo colocamos aquí afuera del paréntesis y listo. Ya tenemos la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Bueno, ¿qué nos quieren decir entonces estas letras que están aquí? Que son las coordenadas del centro de esa circunferencia. H me va a representar la coordenada en X y K me va a representar la coordenada en Y. Entonces el centro de la circunferencia va a tener coordenadas H, K, que es lo que nos dice esta parte. Ya no va a estar el origen o el centro de la circunferencia, perdón, en el origen del plano cartesiano. Vamos a revisar un ejemplo para que nos quede un poquito más claro y seguimos trabajando con la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen, es decir, con coordenadas h, k. Tenemos la ecuación que ya habíamos encontrado, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado, donde las coordenadas del centro nos las da ese numerito que va a estar aquí en x y de este lado con y.
Bien, primer ejemplo, nos piden hallar la ecuación de la circunferencia con centro en las coordenadas que se mencionan acá. El centro tiene coordenadas en menos 1,2 y el valor del radio es igual a 3. Bueno, pues vamos a tomar esa ecuación que ya teníamos por acá arribita que nos representa la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. ¿Qué es lo que nos representa este punto que tenemos acá? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir identificando quién es h, que es la coordenada en x, y quién es k, que va a ser mi coordenada en y. Bueno, entonces ahora aplicando esta formulita vamos a sustituir esos valores. ¿Qué más necesito? Necesito conocer el valor del radio y acá también nos los dan. El radio es igual a 3, entonces ya sé que h vale menos 1, k vale 2 y el radio vale 3. Lo siguiente solamente es sustituir estos datos en nuestra ecuación. Entonces, h, en lugar de h, pues ponemos el valor que es de menos 1. Y acá en k, en lugar de poner esa letra, ponemos el valor que tiene, que es 2. Finalmente, acá donde teníamos el radio, pues colocamos el valor que se nos da, que son 3. Y como siguiente paso, pues vamos a realizar estas operaciones. Esto lo vamos a dejar indicado nada más y acá sí podemos realizar esa operación. Acá lo que tenemos que quitar es uno de estos signos y realizamos la operación menos por menos me va a dar más y nos queda entonces como x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9 y esta ecuación me va a representar a esa circunferencia que va a tener ese centro en menos 1,2 y que su radio va a ser igual a 3. Vamos a apoyarnos con el programa de GeoGebra para revisarlo y lo vamos a ver en la siguiente. No sé si está por acá. Bien. Anotamos entonces esa ecuación rapidito. X, y que nos decía x más 1 al cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado. Más y menos 2 al cuadrado. Y esto es igual a 9. Listo, ahí tenemos ya la ecuación de la circunferencia y tenemos la gráfica. ¿Y qué es lo que nos decía el ejercicio? Que el centro de esa circunferencia está en las coordenadas menos 1 en x, 2 en y. Menos 1 en x, 2 en y. Aquí tenemos el centro de la circunferencia y que otro dato nos dice que el radio es igual a 3. Tomamos esta medida 1, 2 y 3, que es el valor de nuestro radio. O bien, podemos poner aquí un punto o por este otro lado y la distancia pues nos va a dar de 3 unidades. Tenemos aquí 3 unidades, si medimos acá, también son 3 unidades y cumple con lo que se nos dice acá. Entonces, de esta forma nosotros podemos encontrar la ecuación de la circunferencia cuando se nos dan las coordenadas del centro y el valor del radio. También podemos hacerlo de manera inversa, es decir, si se nos da la gráfica, nosotros podemos observar qué coordenadas están en el centro y cuál es la medida de su radio, y con eso vamos a poder expresar también la ecuación de la circunferencia. Hasta aquí esta primera parte, ahorita compartimos un ejemplo más para que se aclaren las dudas.